Hoy vamos a hablar de los procesos. ¿Qué es un proceso? Su significado es lo que transforma insumos en resultados o productos deseados. Esos son procesos. Todo en esta vida requiere de un proceso. Y es que incluso desde que la mujer le da la noticia que está embarazada, tiene que llevar un proceso de 9 meses, ¿o no es cierto? Hay papás que quisieran, cuando le dicen están embarazados, ya quisieran que naciera a los 2 meses, pero son, ¿cuántos 9? ¿Cuántos meses? 9 meses, porque todo tiene dígalo fuerte, un proceso, el proceso de formación. Tiene que ser formado, tiene un proceso. Hay gente que no le gustan los procesos, quisieran que todo sea al microondas. Quisieran que sea como bochito, ahorita lo pides y te lo tienes. Incluso hay procesos escolares, cuando entra el niño al kinder, quisiera que a los 2 años recibir un título de abogado, pero eso no es posible, porque tiene que pasar ¿no lo escuché? Proceso, tiene que pasar un proceso definitivamente. Y aún hay personas que apenas se casaron, ya quisieran tener todo, pero todo tiene un proceso. ¿Un qué? Claro, tiene un proceso definitivamente. Creo que necesitamos esto. Los procesos son etapas de formación y crecimiento. Diga, etapas de formación y crecimiento que Dios utiliza para transformar a las personas hacia su propósito divino. Estos procesos, aunque pueden ser difíciles, toma nota de esto, no es el propósito dañar, sino el propósito de Dios es sacar lo mejor de cada persona. Diga, lo mejor. Y de esa manera llevarnos a una verdadera identidad. Muchas veces, repito, recalco, estos procesos son difíciles, pero Dios nunca nos va a dejar solos. Recuerda que Dios sigue diciendo, cuando pases por las aguas, ¿qué? Diga, yo estaré contigo, eso dice Dios. ¿Qué significa las aguas? Los problemas. Cuando pases por problemas, tú no vas a estar solo. Es más, si estás pasando por alguno en este tiempo, déjame decirte que Dios nunca te dijo, ni a mí, ni a ti, ni a nadie, nunca nos dijo que no vamos a tener problemas. Lo que sí nos recalcó es que nunca nos va a dejar solos. Diga, gracias Dios. Y estás agradecido, dale palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte. Ok, bueno, creo que los procesos nunca garantizan una vida sin problemas, pero Dios ofrece esperanza y solución en medio de la crisis. Vamos a la palabra, vamos a inspirarnos. Romanos capítulo 8, verso 28 dice así. Y sabemos, ¿cuántos lo saben? Y sabemos que los que aman a Dios, diga lo que sigue, todas las cosas le ayudan a bien, aun las que no parecen buenas, a los que aman a Dios. Levante su mano los que aman a Dios. Diga, yo amo a Dios, dígalo fuerte. Entonces todas las cosas me van a ayudar a bien. Aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, recalco, repito, aun las que parecen malas, me ayudan a bien. ¿Qué te parece? Hay cosas que uno no entiende al momento. Un día Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. Hay cosas que Dios está haciendo en tu vida. A veces Dios, fíjese en sus procesos, en el propósito que Él tiene. A veces cuando uno tiene alguna actitud indebida, incorrecta, tiene que pasar un proceso. Tiene que meterlo para purificar su alma. Miramos la vida de José el soñador. Este muchacho, como era el favorito de su papá, veo en la Biblia que tenía un poquito de orgullo. Lo que soñaba,
se lo comentaba a sus hermanos, pero como para decir, yo voy a ser el mero mero. Y incluso si hay cosas, fíjese bien, que Dios le mostraba para él, no para que las publique. Hay cosas que Dios te muestra a ti. Y esto es para ti. ¿Estamos de acuerdo? Es para ti. O sea, no, Dios me dijo que me iba a dar esto, te lo dijo a ti, no lo publiques. Porque a veces puedes provocar algún descontento en otras personas. Pero Dios tuvo que pasar y trabajar en el corazón de José y pasó por mucho hasta llegar a ser el vicepresidente de Egipto. Pero cuando llegó ahí ya había pasado proceso. Diga gloria a Dios. Y el tema de hoy le llamamos procesos que transforman. Diga conmigo, procesos que transforman. Perfecto, hoy vamos a hablar ampliamente del profeta Moisés y del apóstol Juan. Vamos a analizar estos dos hombres que fueron usados poderosamente por Dios y todo lo que tuvieron que pasar en sus procesos. Vamos a empezar con Moisés. Y lo que yo veo en Moisés, que Moisés tuvo que ser deformado para ser formado. Diga conmigo, deformado para ser formado. Dice la Escritura, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no trae vida. Hay que morir para vivir. Dígalo fuerte. Hay que morir para vivir. ¿Se acuerda cómo dijo aquel? Dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Dijo el Bautista. Él tiene que crecer, pero yo tengo que menguar. Yo cada vez tengo que ser más pequeño para que se engrandezca en mí. Diga gloria a Dios. Porque recuerde que no es lo mismo crecer que crecerse. Diga conmigo, no es lo mismo crecer que crecerse. No es lo mismo creer que creerse. Creo que es muy importante atender a esto. Entonces, Dios conoce nuestra vida, el trabajo de Dios en tu vida, el trabajo de Dios en la mía. ¿Sabe? El ser deformado para ser formados, se trata que no te parezcas en nada a tu versión anterior. Que sea la gente diciendo, wow, yo lo conocí, yo la conocí, no es la misma persona. Usted conoce los inicios de Moisés. Dice la Biblia que sacó un edicto Faraón y dijo a todos, cuando vean a las mujeres que den a luz y vean el sexo, si es niño y si es niña, dejen que viva. Eso fue la orden. Eso fue la orden. Pero unas parteras, pues no, por amor a Dios, cuando nace Moisés, no le dieron, porque Dios tenía un plan para su vida. De tal manera que se le entregan a la mamá y el niño estaba súper hermoso, dice la Biblia. Pero ¿qué mamá no ve hermoso a su hijo? ¿Cuántas mamás ven feos a sus hijos? ¿Cómo son los hijos? No lo escuché. Hermosos. ¿Ok? Hermosos. Y yo creo que la actitud era correcta, pero no pudo ocultar a su hijo por más tiempo, ya iba a ser detectada. Entonces lo puso en el río, en un carrizal, y lo puso ahí y lo dejó a la deriva, lo estaba vigilando de lo lejos. Entonces ese niño, ese bebé más que niño, fue abandonado. Estuvo horas y horas llorando. Tal vez hizo del baño, no había quien lo cambiara y se la pasó llorando. Y yo creo que a nadie le gusta ver a sus hijos llorar. Al bebé Matías, sus papás no lo dejan llorar ni siquiera 2 minutos a Matías Sanduce, ¿cómo ven? ¿Ok? Porque lo aman. Porque lo que sintió Moisés al estar solo, abandonado, con hambre, con frío, con sol, que no tanta cosa que pudo haber pasado. Entonces ese dolor, creo que el dolor produce amargura cuando ese dolor se queda en el corazón. ¿Qué produce? No lo escuché.
amargura. Produce amargura. Y hay algunos que fueron desatendidos desde que nacieron y crecen y sin darse cuenta tienen un problema que se llama amargura. Una persona amargada, todo les parece mal. Este episodio lastimó el corazón de Moisés. Sí, todos sabemos que el mayor problema del ser humano, ¿cuál es el mayor problema del ser humano? Diga conmigo, su carácter. ¿Cuál es el mayor problema del ser humano? ¿Cuál es tu mayor problema? Mi carácter, dilo. Es el mayor problema. Es el mayor problema del ser humano. Sí. Entonces, ¿cómo le afectó a Moisés esto? ¿Nadie lo ministró? Por supuesto que no. Recordemos que estaba en Egipto. Estaba lejos de la presencia de Dios, del orden de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Este que fue bebé, dice la escritura que sale la hija de Faraón, se fue a bañar junto al río y escuchó a un niño que ya no tenía ni fuerzas para llorar. Alguien le dijo, mira, es de una de las hebreas. Solamente por ser la hija de Faraón, a ese niño no lo... Entonces lo vio tan bonito que lo agarra, pero las egipcias no cuidan bebés, no cuidan hijos. Entonces buscó a quien darle, quien cuidar a su hijo y crecerlo. De tal manera que Moisés fue criado, fue educado, no de la mejor manera. Crece Moisés. ¿Qué pasó ahí? Vamos a la palabra, Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12, dice allá. En aquellos días sucedió, diga conmigo, sucedió. No es una fábula, no es un cuento, sucedió, ocurrió, que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Note que Moisés desde bebé tuvo un problema en su alma, un problema en su corazón, tenía un problema que se llamaba amargura. ¿Cómo se llama? Se llama amargura. Salió a sus hermanos, dice la Biblia, y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, o sea, sus hermanos. Verso 12, entonces miró a todas partes, estaba enfurecido. Dice, ¿cómo es posible? No tenía dominio propio. Se molestaba por todo, por nada y por si acaso. Diga, por todo, por nada y por si acaso. Se llenó de ira y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ese era Moisés. Todo lo que sentía en su corazón afloró en ese momento. Tiene un corazón que no era bueno, un corazón que estuvo lastimado, y ese corazón jamás fue sanado. Al otro día sale y ve a dos de sus hermanos, dos israelitas que estaban discutiendo, y se mete Moisés y le dice, ¿qué pasó? Son hermanos. Y uno le dice, ¿y tú quién eres? ¿Ya eres juez o qué? ¿Vas a hacernos a nosotros como le hiciste al egipcio que lo mataste ayer? Se dio cuenta que lo habían descubierto. ¿Sabe qué hizo Moisés? Porque cuando se entera Faraón que mató a un egipcio, entonces le iba a hacer lo mismo. Y salió huyendo y se fue a un lugar que se llama Madián. ¿Cómo se llama? Madián. Usted conoce la historia. Llega a cierto lugar y cae en casa de un sacerdote de Dios. Jetro, sacerdote de Madián, una autoridad espiritual en Madián. Y ahí empezó su proceso. ¿Su qué? Proceso. Ahí empezó su proceso. Pero fíjese, el asunto es empezar el proceso, mantenerse en el proceso y salir libre del proceso. Diga, entrar, mantenerse y salir libre. Otra vez diga fuerte, entrar, mantenerse y salir sano.
Hay gente que entra al proceso pero no se mantiene. Hay personas que empiezan a ir con el médico y a medio camino cortan y no siguen el proceso. Hay personas que entran a la escuela y estudian la primaria, la secundaria y en la preparatoria tiran la toalla. No pueden llegar, no cumplieron el proceso. ¿Qué título van a esperar? Ninguno. Porque fue un proceso a medias. ¿Un qué? Dígalo fuerte. Un proceso a medias. Por eso hay personas que tienen 10 años, 20, 30 años en el reino de Dios y no se les nota el cambio porque empiezan un proceso, lo detienen, luego lo reinician y no avanzan. Y hay que gente que no ha entendido algo. El primer paso en la vida cristiana es cuando uno acepta a Jesús como Salvador. ¿Qué paso es este? El primero. Diga, el primer paso es aceptar a Jesús. Pero hay personas que piensan que ya acabó todo. Por supuesto que no. El primer paso se llama salvación. ¿Cómo se llama? No lo escuché. El primer paso se llama salvación. El segundo paso se llama conversión. ¿Cómo se llama? Y la conversión es la transformación. Mucha gente es salva, pero no ha sido transformada. Y por eso malos sentimientos, malos pensamientos, malas actitudes, malas decisiones, lo malo todavía sigue en su vida. Y Dios no quiere solamente que nos quedemos en el primer paso, quiere que continuemos en el proceso. ¿Qué? Continuemos en el proceso. ¿Ok? Hay gente que dice, cuando me acuerdo de mi conversión, y te habla de conversión y todavía dice groserías. ¿Qué conversión? Recuerda que conversión es transformación. Diga, conversión es transformación. ¿Sabes? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Regresando a Moisés, este hombre llega y empieza un proceso cerca del sacerdote de Madián, o sea, su suegro. Y empieza Dios a trabajar en su vida, empieza Dios a trabajar en su corazón. Jetro le empieza a enseñar cosas que él no pudo aprender en Egipto y le empieza a administrar. Cuando alguien te quiere enseñar, hay que entender que hay que ser deformados para ser formados. ¿Hay que ser qué? No lo escuché. ¿Y sabes qué? La formación duele. Claro que sí, ¿cómo no? Sí. Mujer cuando está embarazada y tiene un mes, luego al segundo o tercer mes como que empieza a sentir dolores. La formación duele. Seguro que sí. Sí. Pero hay gente que cuando escucha algo, en lugar de continuar en el proceso, tira la toalla. No, esto no es para mí. No me aman porque me corrigen, porque me dicen lo que no tengo que hacer. Eso es precisamente por amor. Dios nos ama, por eso nos corrige, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que la corrección trae sabiduría. ¿Qué trae la corrección? No lo escuché. Sabiduría. Por eso Dios siempre le dice a la gente lo que le dijo a Josué: esfuérzate, ya que trata el proceso, esfuérzate y sé muy. No lo escuché. ¿Cuántos valientes hay acá? Levante su mano, diga: yo soy valiente. Dígalo fuerte. Otra vez y más fuerte. Si es así, dale palmas a Rey. Por favor, apláudele fuerte. Fíjese qué bonito. Su corazón, el corazón de Moisés no había sido sanado, pero llega, dice la Escritura que cuando él llega a Madián y él se dio cuenta que había unas muchachas ahí, unas doncellas, y los pastores de ahí, la gente de ahí como que las estaban corriendo, no querían que sacaran agua del pozo. Y Moisés, que era bien atrabancado, se bronqueó con ellos y acorreteó, y no eran una persona, eran varios. O sea que Moisés era tremendo, era bravo ese hombre. Fíjese cómo la actitud de Moisés no era la mejor. Pero bueno, entró el proceso y Dios empieza a trabajar con él, utilizando a Jetro. Y sabe,
Recuerde que el plan de Dios es que uno no se parezca a su antigua versión. Porque el que está en Cristo, ¿qué es? No lo escuché, dígalo fuerte. ¿Nueva qué? Eso. Que la gente se quede de a cuatro y vea el poder de Dios, no el poder humano, el poder de Dios. Porque un hombre solo no puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, mire qué cambio. Números capítulo 12, versículo 3. Dice aquí, y aquel varón Moisés era muy, ¿qué? ¿Qué? ¿Moisés? El que mató a un egipcio, el que acorreteó a unos hombres y le tuvieron miedo, y no era uno ni dos. Moisés el iracundo, Moisés el que no tenía dominio propio, lo que sí tenía era demonio propio. Ese Moisés que no controlaba sus emociones, que tenía problemas de carácter, de conducta. Mire qué chulada. ¿Qué? Aquel varón, Moisés, era muy manso, y lo que sí está tremendo, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este hombre fue deformado. ¿Qué fue? ¿Le dolió? Claro que le dolió. ¿Cómo no? Pero él entró en un proceso. ¿Cuál es el tema de hoy? Dígalo fuerte. Hay personas que pasan los tiempos y siguen con su mismo problema. Problema de conducta, problema de carácter. Yo creo que él fue libre de la violencia porque entendió que tenía un problema llamado amargura. ¿Cómo se llama el problema? Hay gente que se molesta por todo. Levante la mano los que siempre están molestos. Hay personas que se acuestan molestos, se levantan molestos y tienen un problema que se llama amargura. ¿Sí? Ay, yo quiero ser usado por Dios y me preparo y todo. ¿Para qué prepararte tanto? Primero sana. ¿Qué hay que hacer? Sanar. Hay que ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Diga, yo sí quiero, grítelo fuerte. Eso es muy importante. ¿Sabe? El dolor en el alma. Este Moisés ya no se parecía al anterior. Era una versión nueva, una versión diferente. ¿Cuántos viven arrastrando dolor en el alma? ¿Cuántas personas tuvieron problemas en su infancia? Pero no buscan la ayuda de Dios porque piensan que es normal. Es normal que yo me moleste, es normal que yo me irrite, es normal que yo pelee, es normal. ¿Cuál normal? Ya estás en Cristo. ¿Cuál normal? ¿Le llaman normal a estar ofendido, a estar peleando con tu esposa? Porque hay hombres que la mujer solamente la miran a ver y la mujer se queda calladita. Solo con la mirada. Me voy. Pero también hay mujeres que son tremendas, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? Hay mujeres que parece que son las hijas de Julio César Chávez, boxeadoras. O parece que son hijas de Nicolás Maduro, ¿cómo ve? Hay gente que son tremendas. El hombre le tiene miedo. A ver, levanta la mano los que tienen miedo a su esposa. No vinieron. No, ya le dieron su pisotón. Si hablas, ya sabes. Duermes con las gallinas hoy. Imagínese. Pero hay un problema que se tiene que resolver. Sí. Entiende, joven. Entiende, varón, mujer. No es la voluntad de Dios que vivas así. Porque el que está en Cristo, ¿qué es? Dígalo fuerte. Las cosas viejas. ¿Y ahora? Tú has hecho nuevo. Sí. Tienes que acercarte. Tienes un problema. Acércate a un Madián, a un Jetro,
que pueda ayudarte, que pueda ministrarte, que pueda ayudarte a ser diferente, que pueda llevarte a decepcionarte de la ira, del rencor, y que te lleve a que tienes que ser libre de lo que se llama amargura. ¿Cómo se llama? Amargura. Sí. Imagínate al Moisés antiguo como esposo. Incluso un día Séfora le dijo a su esposa, su esposa se llamó Séfora, sus hijos Gerson y Eliezer. Un día le dijo Séfora, me eres un esposo de sangre. O sea, Moisés era tremendo. Ajá. Gritón, enojón, con actitudes insanas, incorrectas. Pero Dios lo convirtió en el hombre más sano. Recuerda que la sanidad nos lleva a la santidad. Diga, la sanidad nos lleva a la santidad. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? Necesitamos santidad, pero no hay santidad sin sanidad. La enfermedad no produce sanidad. Dios no quiere que seamos perfectos, pero sí Él quiere que estemos sanos. A ver, ¿cuántos papás hay acá? Levante su mano los papás y las mamás. ¿Ok? ¿Usted cómo quiere ver a su hijo, a su hija? ¿Usted quiere ver a su hijo enojón, iracundo, que se nos moleste por todo, por nada y por si acaso? Creo que no. Yo no sé qué hacer con este chamaco. Yo no sé qué hacer con esta niña. Ay, Pues si estás así, por eso está él así. Sí. Hay un problema que tienes que resolver. Pero nadie quiere un hijo enojón, berrinchudo. Todos deseamos que nuestros hijos sean felices, libres de amargura, libres de deseo de venganza. Ok, eso es lo que queremos como padres. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Levante su mano y grite, soy hijo, soy hija de Dios. Grítelo fuerte. ¿Sabes qué quiere papá? Tu Padre, mi Padre eterno, quiere que estés sano. Quiere que seas libre. Dios quiere meterte un proceso de transformación. ¿Aunque? Pero iniciar y continuar hasta ser libre. No salir por la puerta trasera, sino por la del enfrente. Hacer las cosas de la manera correcta. ¿Duele? Claro que duele. Pero es necesario. Me bendice mucho mirar cómo el carácter de Moisés fue deformado para ser formado y hacer una persona con mansedumbre, el más manso de todos los hombres que existían sobre la tierra en ese entonces. A mí me bendijo mucho la vida de Moisés en mis inicios. Porque pues yo no tenía dominio propio, pero Dios me permitió lograrlo y estamos en eso. Así que hay que ser deformados para ser formados. ¿Cuántos quieren ser deformados? Levante su mano, diga, yo quiero ser deformado para ser formado. Eso es. ¿Es fácil? ¿Duele? Sí duele. Porque hay cosas aún en el orgullo humano que van a ser tocadas, pero vale la pena. Dice la Escritura, en lo que leímos, era el más manso de todos los hombres. En las otras versiones dice, y Moisés era el más humilde. ¿El más qué? La humildad sirve para hacer cambios en la vida. Una persona soberbia no piensa que no tiene nada que cambiar. Una persona humilde dice, necesito cambiar porque quiero agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Diga, yo necesito agradar a Dios. Ahora vamos a ver a Juan el apóstol, y aquí yo le llamo en la vida de Juan el apóstol procesado para ser afirmado. Sí, vamos a ver los inicios de Juan. Marcos capítulo 3, versos 13 al 15, dice ahí, hablando de Jesús, que él sube a un monte y la multitud se reúne.
Dice ahí, después subió al monte y llamó así a los que ¿qué? A ver, ¿lo tenemos? Marcos 3, verso 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Qué significa este versículo? Que Jesús sube al monte, se junta la multitud y llamó a los que él quiso. Dijo, hey, ven, tú también, y tú, y llamó a 12. Y no llamó a lo mejorcito, llamó a lo peorcito, ¿o no es cierto? Así que si Dios te llamó, si Dios me llamó, no porque éramos lo mejor. Diga, yo era de lo peorcito, grítelo. ¿Sí? No sienta, Dios me llamó porque me veo con mucha capacidad. Diga fuerte, así no es. Regresamos, por favor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué pasó? Y vinieron a él. Cuando Dios llama, hay que obedecer. ¿Qué hay que hacer? Siguiente versículo, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Ahora no solamente que viniesen a él, sino que estuviesen con él para trabajar. Dios quiere trabajar en tu vida, Dios quiere trabajar en mi vida. Y no tenemos que rehusarnos, sino debemos disponernos. Diga, debo disponerme, dígalo fuerte. Para que estuviesen con él y después de estar con él, después de formarlos y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, está claro, entre la multitud, él escogió, ¿a quién escogió? A los que él quiso. A los que él quiso. Y repito, no los más rectos. De hecho, a los más difíciles. Uno por uno, todos tenían problemas en el alma. Todos, entonces había que trabajar. Tenía que procesarlos para transformar sus vidas. Y en el verso 17, después de dar una lista, vamos a ver a 2 personas. Marcos 3:17 dice, a Jacobo, entre la lista estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, ¿qué? ¿Qué era Zebedeo? Era hijo del trueno. Tronaba este cuate. Imagínese usted crecer con un papá así. Tal vez te tocó. Un papá que siempre estaba molesto. Yo puedo imaginarme a Juan y a su hermano Jacobo, que llegaba la noche. Va a llegar papá, escóndanse. Qué tristeza, ¿no es cierto? Cuando lo correcto, ahí está papá, ¡ah! Y salen corriendo, ¿no es cierto? Qué triste es cuando, hijos, ahí viene papá, guárdense bajo la cama. Así era este. Eran hijos, no hijos de paz. No eran hijos de un hombre de paz. No eran hijos de un hombre pacíficos. Eran hijos de un hombre que tronaba, hijos del trueno. Una persona que estaba mal. Mire, a las jovencitas, yo les aconsejo lo siguiente. Cuando te fijes en alguien, fíjate, por favor, no vas a cometer el error que cometió la esposa de Zebedeo. A lo mejor el Zebedeo estaba muy guapo, muy chulo, pero estaba bien dañado de carácter. Tus hijos o tus hijas te van a decir, mi papá es así, me maltrata, pero tú eres la culpable porque tú lo escogiste. Yo no escogí a mi papá, tú escogiste al que iba a ser mi padre. Así que, jovencitas, tiene que ser un muchacho que está en un proceso de transformación. ¿Un qué? No lo escuché. Recuerda, jovencita, porque hay a chavas que le gustan los de afuera. Recuerda, aún en la escuela puede estar muy chulo el vecino de tu tía o de tu prima. Puede estar muy guapo. Tener ojos azules o rojos o cualquier color. Ok. Pero ¿qué crees? No es lo mismo un hebreo que un ebrio.
Diga conmigo, no es lo mismo un hebreo que un ebrio. No es lo mismo. Entonces hay que saber escoger. Porque con el que tú te vas a casar, ese va a ser el papá de tus hijos. Ese va a ser tu cabeza. Ese va a ser tu autoridad, quieras o no. Porque la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, ¿cómo pasó la infancia Juan y su hermano Jacobo? Maltratos, gritos, ofensas, agresiones. ¿Qué culpa se tenían esos niños? Crecer con un padre así o con una Zebedea, porque hay mamás que también son tremendas, ¿o no es cierto? A ver, levante la mamá, las manos las mamás que acá las zapatazos a sus hijos. A ver, mamás, no vinieron. Ya te dije, mamita. Ah, pi, 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 pi. Tiene problemas en el alma esa mamá. No ha entrado un proceso de transformación. Puede ser que sea salva, pero todavía no es convertida. Hace falta ¿la qué? Diga, conversión. Grítalo fuerte. Conversión. ¡Sí! ¡Claro! Entonces, ¿qué culpa se tienen estos niños? A diferencia de Moisés, Juan no creció con el dolor en el alma. Porque yo puedo pensar, te lo muestro con la Biblia, que Juan no llegó a la juventud con amargura. Es más, Juan fue el más usado en todo el Nuevo Testamento, los de los 12, perdón, por encima de Pedro. No de Pablo, pero sí de Pedro. Y ahorita te lo voy a mostrar. Fue usado porque tenía un corazón muy bonito, un corazón sano, un corazón limpio. No permitió que su corazón fuera envenenado, no lo permitió. Y cada uno decide lo que quiere vivir. Yo puedo imaginarme que cuando era chiquito y veía que llegaba todo alcoholizado su papá, decía, mamá, no llores. Yo nunca voy a ser como mi padre. Y cuando yo me cache, nunca voy a hacer sufrir a mi esposa. Yo nunca voy a ser un alcohólico porque no quiero dañar a mi familia. Y así creció. Yo he conocido a hijos de alcohólicos que jamás quisieron entrarle a ese problema. Porque es un problema, es una atadura, es una esclavitud. ¿Es una qué? Es esclavitud. Y la mamá le decía, hijo, perdona a tu papá, entiéndelo, es tu padre. Está bien, mamita, está bien. No le reclames, no te pongas a discutir con él. Cuida tu corazón, hijo. Dios bendiga a esas mamás que siempre están procurando que el corazón del hijo, el corazón de la hija esté sano. Dios bendiga a esas mamás. Dios bendiga. O cuando es lo contrario, papá, no, hijo, mira, es tu mamá. No, mira, no te pongas al tú por el tú con ella. Tranquilo, se le va a pasar. Tranquis. Sí, papá, está bien. Qué bonito es cuando hay alguien que no le está metiendo, sí, ya viste a tu padre, esto, ya viste lo que hace tu mamá, ya viste, eso es, oiga, eso tiene nombre. Eso es no amar al hijo. Eso es no amar a la hija. Esto es querer contaminarle. Eso es querer ponerle tropiezos en su futuro. Pero lo bueno que Juan, a diferencia de Moisés, no guardó dolor en su corazón. Por eso él no mató a nadie. Por eso no se peleó con nadie. ¿No? ¿Cómo era Juan? Dice la escritura que Juan incluso se acostaba en el pecho del maestro, en el pecho de Jesús. Y dice hace un rato que Jesús utilizó más a Juan que a Pedro. Usted mira en la Biblia que hay un evangelio de Juan. ¿Usted ha mirado en la Biblia el evangelio de Pedro?
Y el Evangelio de Juan es el más profundo de los otros tres. Profundo, más espiritual. Pedro escribió 2 cartas y Juan escribió 3. ¿Cuántas? 3 cartas escribió Juan. Me gusta mucho porque Juan desde niño pensaba en su futuro. Yo no voy a ser como mi papá. No voy a maltratar mi vida. Porque la gente que maltrata a otros es porque ha maltratado su vida. ¿Qué ha hecho con su vida? ¿No lo escuché? No la ha cuidado, la ha descuidado. Una persona que dice, es que tengo carácter fuerte. Deja de mentirte, tú no tienes carácter fuerte, tienes carácter débil. Una persona de carácter fuerte tiene dominio propio. ¿Qué tiene? No te engañes, no tienes carácter fuerte, es un carácter débil, por eso la gente explota. ¿Sabe? Me gusta mucho cuando desde niños tienen proyecto de vida. Cuando yo no voy a tratar así a mi familia. Perdono a mi papá. Mi abuelo no le educó bien. En la casa no había paz. Sí. No sea usted como aquellos que dicen, hay gente que no busca quien se las hizo, sino quien se las pague. Porque Zebedeo seguramente que fue maltratado por su papá, por su mamá, y cuando se casa, no se vengó de su papá, se vengó de sus hijos, hijos del trueno. No los trataba bien, pero bendigo a Dios porque hay gente que no le gusta vivir contaminada. ¿Le trajo algún problema a su infancia a Juan? Claro, pero estuvo esperando la oportunidad y la aprovechó bien. Mire qué pasó. Mateo capítulo 4, versos 21 y 22, dice así. Pasando de allí, Jesús vio a otros 2 hermanos. Jacobo, hijo de ¿quién? Del trueno. Y Juan, su hermano, en la barca, ¿con quién? Con el que tronaba, su padre, que remedaba sus redes y los llamó. Fíjese, a pesar de todo lo que padeció, nunca le guardó rencor a su padre. Diga, gloria a Dios. Ahí estaba trabajando con él. Estaba esperando una oportunidad. ¿Por qué? Porque yo creo que él necesitaba ser afirmado. Necesitaba sentirse valorado, sentirse amado. Y dice más, y ellos dejando al instante la barca, ¿y a quién más dejaron? Le siguieron. Era la oportunidad que estaba esperando Juan. Estaba esperando esa oportunidad y al instante dejaron a Zebedeo. Necesitaban ser procesados para ser afirmados. Jesús los hizo sentir valiosos, amados, útiles. Porque a veces en casa eres un tonto, eres una tonta, no sirves para nada. Mire, oye, si no son tus enemigos, son tus hijos. Creo que a los hijos hay que bendecirlos. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. A ver, levante la mano los papás que siempre bendicen a sus hijos. Te felicito. Te felicito. Nunca le dices a tu hijo ser una tonta. No puedes. Siempre tienes que decirle, aunque en la calificación esté saliendo bajo, tú puedes, campeón. Échale ganas, campeona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se pone a barrer la niña, eres una tonta, no sabes esto. Mira, dame esa escoba, no sirve para nada. No, enséñale cómo se barre, pues no sabe. Amorcito, no así se hace, espérame, princesa. Mira, así, así, así y así. ¿Sale? Hazlo tú. No puedo. Sí puedes, ¿cómo no vas a poder? Claro que puedes, si eres campeona. Ay, sí lo hago. Claro que lo puedes hacer, claro que sí. El hijo lo puedes lavar el carro ayudándote. Ajá. Y luego, no te digo, eres un tonto, eres un burro. No, enséñale cómo hacerlo. Tenle paciencia. ¿Qué tiene que tenerle? No lo escuché. ¿Verá que Dios nos tiene paciencia a todos? ¿Sí o no? A ver, levante la mano los que sienten que Dios les tiene paciencia.
Diga, Dios me tiene paciencia. Hay que tener paciencia a los demás. Seguro. Bueno, el punto aquí, ¿sabe? Juan no solamente escribió el Evangelio por encima de Pedro, 3 cartas, 2 de Pedro. También Juan escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Te lo muestro. Apocalipsis capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bienaventurado el que lee. A ver, ¿cuántos leen? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Eres bienaventurado? ¿Qué eres? A ver, dale la mano que está a tu lado y dile, eres bienaventurado porque lees la Biblia. Dale la mano, por favor. Dile, eres bienaventurado porque lees. Y dice ahí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. El que lee en casa y el que oye en la iglesia. ¿Es bienaventurado? Sí. Y guardan las cosas en ellas escritas. Son 3 pasos para poder ser edificado. Hay que leer. ¿Qué hay que hacer? Oír y guardar. Diga conmigo, leer, oír y guardar. O guardar es archivar, hacerlo parte de tu vida. Ok, seguimos. Verso 4, aquí viene Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjense, esta es la salutación de Juan. Siempre, hijitos míos, gracia y paz. Usted revisa cómo inicia el Evangelio, cómo inicia las cartas, siempre con todo respeto. Un hombre que podemos visualizarlo, nunca se amargó. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Lo que todos debemos hacer, guardar el corazón. ¿Qué hizo Juan? No lo escuché. ¿Usted guarda su corazón? Porque hay que guardarlo. ¿Ok? Pues no lo guarde que ahorita lastimado. Primero sánelo y luego lo guarde. ¿Estamos de acuerdo o no? Primero límpielo y luego lo guarda. Eso sería lo correcto, lo sabio. Si Zebedeo llegaba a casa furioso, ofendiendo, ¿él qué hacía? Guardaba su corazón. ¿Qué hacía? Cuando se despertaba molesto gritando, ¿qué hacía Juan? Guardaba su corazón. ¿Eso haces? ¿Guarda tu corazón o te pones a pelear? Recuerda lo que dice Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada,